Donald Trump abre posibilidades de negociar aranceles con los países si estos le ofrecen algo excepcional. Honduras debe negociar aranceles con Trump, empezando por eliminar trabas por las cuales le pusieron un gravamen del 10%, aconsejan expertos. Honduras con sus ojos puestos en el CNE para declaratoria final de elecciones. Consejera Cosette López reafirma compromiso y saluda vigilia por la democracia. Romeo Vázquez hace un fuerte llamado al general Roosevelt Hernández para que no entregue las Fuerzas Armadas a un grupo de políticos corruptos. General Hernández justifica que pidió las armas a 3 promociones militares porque no tiene rifles para entregar a los nuevos que van ingresando. Sorprende a CESPAD que el Partido Nacional haya salido bien votado en primarias y lo atribuye a que el país tiene un elector muy conservador. Nuestra ruta TN5 lo traslada a la ciudad del Manto Blanco, cuna de nuestra cultura lenca. Mercados mundiales entran en pánico por guerra comercial. Capturan guatemalteco que pasaba drogas por Centroamérica y Rubio dice que pronto se sabrá si Rusia quiere la paz en Ucrania. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 4 de abril, después de esta cadena de televisión y radio, donde se ha instruido a los hondureños de lo que harán nuestras instituciones de seguridad con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe el próximo 9 de abril, donde la presidenta Xiomara Castro entregará la presidencia pro tempore de la CELAC al presidente colombiano Gustavo Petro. Pero el martes 8 será la reunión de cancilleres. Los empleados públicos a trabajar virtualmente esas fechas, 8 y 9, e inclusive los colegios y escuelas en la capital de la República. Son 33 delegaciones y entonces se va a desplegar una seguridad por parte de nuestras instituciones en función de la protección de todas las delegaciones, e inclusive la CA5 desde Palmerola hasta la capital de la República. A propósito, sobre este tema se ha referido hoy la gobernante hondureña Xiomara Castro. En un avión de... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes su asistencia a la histórica cumbre de presidentes de Estados miembros de la CELAC, que se celebrará el próximo miércoles en Tegucigalpa, bajo el liderazgo de la mandataria hondureña, Xiomara Castro. Sí, voy a ir a la CELAC el 9 de abril. Voy a ir por poquito tiempo, no me voy a poder quedar todo el tiempo. Estamos definiendo el horario, a ver si puedo llegar a la inauguración. Es el 9 de abril, entonces estaría en Tegucigalpa pues cerca de 2 horas o algo así, para poder acompañar a la presidenta Xiomara, al presidente Petro, que asume la presidencia de la CELAC, y a otros presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe que van a estar presentes. La gobernante mexicana confirmó que sostuvo en las últimas horas una llamada telefónica con Xiomara Castro, a quien definió como una mujer muy convincente. Es muy convincente, Xiomara. Entonces, tenemos, pues, como sabrán, pues mucho trabajo acá, pero vamos a ir, pues, 2 horas más o menos para poder regresar. Para nosotros es un honor como pueblo hondureño que por primera vez en nuestro país se va a llevar un acto tan importante como esta cumbre el miércoles 9 de abril. La cumbre tiene como lema Unidos por la Patria Grande. Además de la mandataria anfitriona Xiomara Castro y de Claudia Sheinbaum, asisten al conclave los presidentes Bernardo Arévalo de Guatemala, Luis Alberto Arce de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Gustavo Petro de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Ralph González de San Vicente y las Granadinas, Marc Anthony File de Guyana, Leslie Voltaire de Haití y Miguel Díaz Canel de Cuba.
A menos de 3 horas para que entren en vigencia los aranceles mínimos universales del 10%, donde está incluido Honduras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes que está abierto a negociar sobre los aranceles con diferentes países si alguno de los afectados le ofrece algo fenomenal. Por ejemplo, que China acceda a vender TikTok a inversionistas estadounidenses. Aseguró, aunque también busca que todos los países eliminen las barreras que le imponen a sus productos. Los aranceles nos dan un gran poder de negociación, siempre lo han hecho. Los utilicé muy bien en la primera administración, ahora los estamos llevando a un nivel completamente nuevo, afirmó. El anuncio de los aranceles impuestos por Donald Trump ha dado paso para el inicio este viernes de negociaciones entre países en una especie de subasta para ofrecer a la nación del norte opciones que les permitan quitarse esos gravámenes. Y Honduras, según los expertos en inversiones, no se puede quedar atrás. Debe entrar a la negociación y si bien no puede ofrecer algo fenomenal como las grandes potencias, puede comenzar a quitar las trabas por las cuales le impusieron un arancel del 10%, aseguran. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Howard Lutnick. La posición transaccional de Trump, que dio luz verde este viernes a las negociaciones, desató un fuerte cabildeo en Washington por decenas de países que quieren quitarse los aranceles y Honduras también está obligado a hacerlo o quedará en desventaja, advierte esta experta en inversiones. Todos van a ir, van a contratar por millones a los cabildeadores allá en Washington para poder negociar una reducción de ese arancel. Porque si nosotros quedamos que todo el mundo se lo reducen a 10 y nosotros quedamos en 10, entonces quedamos en desventaja. Honduras no puede ofrecer algo fenomenal como las grandes potencias, pero Estados Unidos espera que elimine el impuesto del 15% a las costillas de cerdo, las trabas para importar arroz, pollo y cebollas, así como combatir la piratería y cumplir las leyes laborales. Más que ceder es cuál es la negociación diplomática a la que se llegue. Es necesario que la Cancillería de Honduras, la Embajada de Honduras en Washington, estén actuando lo más pronto posible, se aboquen tanto a la Secretaría de Desarrollo Económico como al Consejo Nacional de Inversiones para ver de qué forma nos evitamos esta bala, por así decirlo. Para este economista, la mejor opción es negociar en bloque en el marco del CAFTA, porque tampoco pueden concederle todos los deseos a Trump, ya que hay temas delicados como los acuerdos internos de compra-venta que protegen a los productores locales ante la desgravación arancelaria. Y hay que proteger a los productores nacionales, a los pocos que han quedado luchando en ese rubro tan importante para la seguridad alimentaria. De alguna manera hay que protegerlos y negociar en ese sentido. Explica que en otros casos, como el combate a la piratería, se trata de hacer cumplir las leyes porque afecta tanto a las empresas estadounidenses como a las hondureñas. Aunque en eso sí tienen razón ellos, porque la piratería y no cumplir con algunas leyes laborales lo que hace es perjudicar a algunas personas. En el caso de la piratería, las empresas que pagan derechos por ello. Washington también ha señalado preocupantes condiciones de trabajo en algunos sectores como la maquila, pero según este representante del rubro, el país ha avanzado en esa materia y es posible que baste con hacer algunos cambios. A lo largo de los últimos años, algunas empresas que ya han salido de esa lista CAFTA, Honduras ha mejorado mucho en cumplimiento laboral. Obviamente todavía habrán cuestiones administrativas. Se mantiene para este sábado la entrada en vigencia del 10% de arancel y el único que puede prorrogarlo o frenarlo es el gobernante estadounidense. Miren, una nota muy clara, pero muy clara de la periodista Sara Carranza. Hay algunos sectores que dicen, bueno, si nosotros grabamos a las costillas de cerdo con 15% que producen los estadounidenses para entrar aquí, pues si aquel quiere tierras raras con minerales que valen mucho y nosotros no los tenemos, pues hay que entrarle a una negociación entonces, con el arancel que le imponemos a las costillas de cerdo que entran de Estados Unidos a Honduras. Claro, dice un economista, pero también no hay que despatarrarnos. En otras palabras, eso fue lo que quiso decir. Hay que negociar en bloque.
Hay que negociar en bloque como CAFTA, dice, o Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana. Bueno, y un punto que sí puede hacer el gobierno, que no ha hecho, ni han hecho otros en el pasado, es el combate a la piratería. Es el combate a la piratería. Hemos sido como Estado muy permisivos con la piratería. Cualquiera sin pagar derechos roba, porque así es. Roba programas televisivos. Hemos sido muy permisivos con la piratería, afectando intereses de empresas estadounidenses y empresas hondureñas. Ahí podemos hacer algo. Ahí podemos hacer algo. Me parece que ha sido una nota muy clara que el gobierno debe analizar estos puntos que fueron mencionados de la forma como nosotros podemos negociar con los Estados Unidos para evitar ese arancel del 10%. La escalada en la guerra comercial también está teniendo un impacto en los mercados financieros y eso hará que en el corto o mediano plazo suba la inflación, el riesgo país y las tasas de interés, encareciendo la colocación de bonos soberanos como el que busca sacar el gobierno por $700 millones para la NE, advierte la experta en finanzas Nancy Ochoa. ¿Qué medida toman los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, incrementar las tasas de interés? ¿Qué ocurre cuando suben las tasas de interés? Bueno, eso nos afecta a nosotros porque en alguna medida pues nos sube el tema de riesgo país. Por otro lado, el tema de los precios de los bonos, más que este gobierno ha andado tratando de obtener financiamiento a través de este mecanismo, esto encarece el precio de estos bonos. Ochoa explica que este tema financiero deprime la economía, ya que se elevan los costos de producción y se reduce el consumo de productos y servicios. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La misión del Fondo Monetario Internacional sostuvo este viernes una reunión con los directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en la que abordaron temas como las altas tasas de interés, la subasta de divisas y energía y empleo, informó el oficial de política económica del COEP, Alejandro Cafati. Uno de los principales es en el tema monetario. Las tasas de interés han venido incrementando, tanto activas como pasivas. Esto está generando un sobreenfriamiento de la economía y nos preocupa desde el sector productivo que más adelante pueda pasar factura en la generación de empleo particularmente. También abordamos el tema cambiario, particularmente el mecanismo de asignación de dólares, un tema recurrente en la observación, en las emisiones de observación del Fondo Monetario con el sector privado. También explicó que dialogaron sobre las expectativas que tienen los empresarios en cuanto a los aranceles, pero concluyeron que es prematuro para saber cuál será el impacto en la economía. Además, los personeros del FMI les informaron que es posible una aprobación de un desembolso de $150 millones de financiamiento al gobierno. Uno de cada 10 hogares en Honduras vive las remesas que se han convertido en una especie de tabla de salvación para la economía del país. Revela un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA, que a su vez advierte cómo este ingreso está generando una especie de dependencia que puede acabar con la capacidad productiva de Honduras. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Las remesas se convirtieron en la principal fuente de ingresos para 1 de cada 10 hogares hondureños, revela encuesta del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, indicando que esa dependencia subió de 6.7 a 10% el año anterior. Ahora estamos hablando de más del 10%, ¿qué significa? Que 1 de cada 10 hogares en Honduras depende principalmente de las remesas. Ese es un dato, y con los conflictos que esperemos que estén ya disminuyéndose allá migratorios en nuestro vecino,
camino, esto como que viene a poner un poco más diríamos, en alas de cucaracha nuestra economía o la economía de los hogares, que son la esencia de la economía del país. Este ingreso es una tabla de salvación para la economía, pero a cambio está generando un preocupante proceso de dependencia que puede acabar con la capacidad productiva del país. Entonces no produce nada y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en Honduras. Dentro de poco, pues no van a haber ni gente joven, va a haber gente muy pequeña o muy adulta y realmente vamos a ser un país que va a dejar de producir absolutamente todo. Pues. La precariedad del empleo es una causa, pero también influye la comodidad de muchas personas que se sientan a esperar la remesa para consumir y no producen nada, provocando una peligrosa distorsión en la economía, dice este empresario. La gente, el problema es que ha dejado de trabajar, una gran cantidad de gente. Si usted va al campo ya no encuentra gente trabajando, o le trabajan 2 días y de ahí esperan las remesas para el jueves o el viernes y ya no trabajan, entonces es una distorsión en la economía, en la producción nacional, ¿verdad? Y el empleo. Es urgente que se aprueben políticas públicas para que quienes reciben remesas también creen emprendimientos que aumenten la productividad para beneficio de sus familias y de la economía nacional. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior aumentará a 1.24 y su nuevo precio será de 102.51 lempiras, mientras que la gasolina regular aumentará 98 centavos, quedando en 93.91 lempiras. Por su lado, el queroseno subirá 72 centavos, por lo que su precio en bomba será de 74.86, mientras que el diésel registrará un alza de 14 centavos, reflejando un precio de 84.41. Entre tanto, el LPG vehicular bajará 9 centavos, cotizándose a 49.08 lempiras a partir del próximo lunes. Pero golpecito fuerte, ¿verdad? El de la gasolina superior. 1.24. Nos va a costar ahora 102.51 y también otro golpecito fuerte, el de la regular, es 98 centavos. El precio a partir del lunes será de 93.91. Bueno, y el querosén también, 72 centavos. Sí. El diésel, 14 centavos. Pero antes, nuestro emprendedor de esta noche está dedicado a un visionario agricultor de la región de San Antonio, Intibucá, en el departamento del mismo nombre, que ha logrado exportar una fruta propia de esta temporada de verano, las famosas ciruelas o jocotes. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Entre Honduras y El Salvador, una fruta conocida como ciruela o jocote es cultivada por Teobaldo Mendoza, quien la exporta a distintos lugares del país y hasta para sus paisanos en Estados Unidos. Las exportamos a veces para Estados Unidos, vienen personas que de los que están allá mandan a traer y desde aquí las mandamos en encomienda para Estados Unidos también, las ciruelas, también mandamos para Tegucigalpa, para San Pedro Sula, para Choloma, para La Esperanza. Aparte de cultivar jocotes, también cuenta con un talento artístico. Participa activamente en las redes sociales, donde se le conoce como el Chelito de América. Ayuda a familias de bajos recursos económicos. A él se le suele observar grabando sus videos sobre estas exquisitas frutas, antojos de quienes las han saboreado verdes o maduras. Va para ayudar a la gente de bajos recursos y él se dedica también al proyecto del agua potable de la comunidad San Sebastián, porque él es el presidente de esta aldea. Son bien ricos, aquí son bien rojitos, cuando están en el puesto que están maduros son rojos y así verdes también ya están sazones. Aparte de ser una fruta exquisita que nos conecta con la riqueza cultural de América Central, la ciruela o jocote es una fibra con excelente vitamina C. Desde la aldea de San Sebastián, en el municipio de San Antonio, Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias.
Las políticas de Trump beneficiarán a los cárteles porque elevarán el precio para cruzar migrantes hacia Estados Unidos, nos dice el periodista Cristian Morazán, enviado especial de TVC, Emisoras Unidas y tunota.com desde Monterrey, Nuevo León, en México. Compañeros, un gusto saludarlos desde la ciudad de Monterrey, en México. Cristina, Renato, si bien es cierto, las nuevas políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha disminuido el flujo migratorio en las principales fronteras al norte de México, también hay otro escenario que plantean expertos en seguridad y también dirigentes de organizaciones promigrantes. Esto podría alimentar a que los cárteles, aquellos que se dedican principalmente a la trata de personas o lo que conocemos como coyotes, puedan elevar más las cuotas. Sí, el reto enorme ahora en este contexto particular de reforzamiento de la seguridad de la frontera, la llegada de la Guardia Nacional, nuestra legítima preocupación es la ganancia para el tráfico y la trata de personas. Que ante la desesperación los migrantes acudan a coyotes, polleros, organizaciones criminales, para buscar que crucen y que definitivamente lo van a hacer camiones de doble fondo como lo han hecho antes o rutas inexploradas en las que definitivamente va a significar más riesgo para las personas. Pero también creemos que una alternativa es el refugio. Ahora con la opción de poder buscar una regularización en su estatus legal para poder encontrar una fuente de empleo precisamente aquí en México, y las autoridades están abiertas para poder a través de programas darle este voto de confianza y poder residir aquí en los Estados Unidos mexicanos. Regresamos con ustedes, compañeros, hasta la capital de la República. En Educación Financiera le contamos en qué consiste el término libertad financiera, un concepto que le ayudará a conseguir el éxito. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Su situación financiera es suya y de nadie más. Deje de culpar al gobierno, a sus vecinos, a la empresa en la que labora, al pasado, a sus familiares, amigos y demás. Su actual situación financiera es totalmente su responsabilidad y el resultado de las decisiones que toma a diario. Si hoy por hoy está en una mala situación, pues salga de ahí, deje de quejarse. En sus manos también tiene la capacidad de salir de ahí. Trabaje en pensamientos que atraigan la riqueza. Resetear la mente, aunque no parezca, es lo que tal vez pueda tomarse más trabajo. Tiene que empezar por programarse nuevamente con pensamientos que atraigan la riqueza y eliminar los que definitivamente no le aportan nada. Menos premio, más riqueza. No se premie por todo. Pasa que, curiosamente, quienes menos dinero tienen o reciben mensualmente son los que más acostumbrados están a comprarse pequeños regalos por simples deseos o satisfacción. No llevan un listado de las verdaderas necesidades ni del total de sus gastos, lo que les impide ahorrar o invertir. Bueno, dice José Carlos Cardona Erazo, el ministro de Sedesol, Cristina, en este momento, porque ya estamos a pocos días de la declaratoria de las elecciones del 9 de marzo. A todos los medios, por favor, investigar lo que sucede en el CNE. Me informan que las mesas de escrutinio especial integrada por liberales en el INFOP anularon 1.136 actas fraudulentas del Partido Liberal de Honduras en los 3 niveles electivos. Ahora buscan reabrirlas y eso a todas luces es para subirle los votos a su candidato, que actualmente no llega ni a 400,000 votos, 40,000 menos que en la elección de 2013. Esta acción no puede permitirse, hay que estar alertas, basta de fraudes. Nos está llamando el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. Mira, yo no me equivoqué cuando dije que estas internas iba a ser un pleito entre los partidos porque nadie quiere quedar segundo, peor en el tercer lugar. José Carlos, por favor, ¿qué está pasando? Rápidamente, Renato, muy buenas noches y un saludo al auditorio de TN5. Varias personas del Partido Liberal y del Partido Libre, que es mi partido,
Me han estado llamando hoy en todo el día y ahorita en la tarde me dediqué a triangular información de que los escrutadores que habían anulado 1.136 urnas, al parecer ahora están teniendo instrucciones de reabrirlas con objetivo de ver cómo se valida el contenido de esas urnas y si es posible computarlas a las estadísticas de ese partido. Yo hago la denuncia como ciudadano informado y les pido a ustedes que por favor hagan la labor de interpelar al Pleno del Consejo, del Consejo Nacional Electoral, para que verifiquen si esta información es correcta o no, porque no se puede a estos días, a pocos días de la declaratoria, hacer estas cosas. Solamente, Renato. Muchas gracias, ministro. Ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, con esta denuncia sobre algunas supuestas irregularidades que se dan ahí en el cómputo de estas actas, cuando estamos ya muy cerca de la declaratoria. Estamos muy cerca de la declaratoria. Ya vamos a tener información sobre eso. En otra información, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, explicó que la decisión de retirar las armas reglamentarias a los oficiales de las promociones 28, 29 y 30 de las Fuerzas Armadas es una notificación real, pero con el espíritu de administrar de buena forma los recursos de la institución, porque los oficiales que van ingresando se encuentran que no hay armas para ellos. Tenemos el armamento suficiente. En una cuestión de administración de recursos, nosotros pues los oficiales que estamos en una situación de cargos administrativos que no necesitamos estas armas, procedemos a entregarlo. Esta es una decisión que se ha tomado no en el actual comando, sino que esto viene de años, hace como unos 5 o 7 años. Sí. Ha venido realizándose por una solución al problema, para evitar también un costo al Estado de estar comprando armas nuevas, teniéndolas. Y ese ha sido el espíritu de esta decisión. Defendió que la nota oficial de las Fuerzas Armadas es objetiva y no admite otro tipo de interpretaciones porque no hay ningún conflicto interno en la institución. No, lo que pueda decir, la opinión que pueda tener otra persona debe de estar en la situación que uno está comandando la institución, y las decisiones nos corresponde a nosotros, no a otra persona que pueda tener su opinión. Tiene que estar realmente en los zapatos de uno para tomar este tipo de decisiones, pero ese es todo el espíritu que lleva esa toma de decisiones, licenciado, y no es una toma de decisiones creada ahorita, es una toma de decisiones como le repito, de hace 5 o 7 años. El jefe militar dijo que esas decisiones vienen desde hace varios años por las cúpulas anteriores. Esto por la razón que las nuevas promociones salen con una cantidad de más de 100 personas, a diferencia de la 27, que es la de nosotros, que salimos 39 personas. Entonces se ha triplicado el egreso de los oficiales. Es decir, que las armas de reglamento no hay suficientes para la categoría de oficiales, aseguró el general. En un video compartido a través de su cuenta de X desde la clandestinidad, el general retirado Romeo Vázquez envió un fuerte mensaje al actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a quien le exigió respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. General Roosevelt, desde esta montaña, como tesón, yo sé que usted es un tesón también, le mando este mensaje: respete a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas es como nuestra madre. Las Fuerzas Armadas hay que cuidarlas. Las Fuerzas Armadas son del pueblo, no de un grupo de corruptos políticos que quieren llevarse el país de encuentro. Saludos a los reservistas, les saludo cordial porque sé que nos han estado apoyando. Me han mandado la lista de mensajes que me mandan ustedes. Lo mismo que saludo a los soldados que están en los batallones, esas unidades élites, que son especiales para cuidar nuestra soberanía, que son especiales para cuidar nuestra democracia. Los hondureños debemos aprender a vivir en democracia. Hay que imitar el ejemplo que dijo el general Walter Roper Reyes. Políticos, aprendan a vivir en democracia. En el 2009 era diferente. ¿Por qué? Porque en aquel momento las Fuerzas Armadas tenían autonomía para poder decir eso. Pero en el 2009 también nos paramos con determinación, dentro del marco de lo que nos permite la Constitución de la República, de hacer que se respete la Carta Magna como es la Constitución de la República. Que Dios bendiga a Honduras. ¡Que viva Honduras! Casi de inmediato llegó la respuesta del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad, que no dudó en subir la recompensa por su cabeza, la cabeza de Romeo Vázquez,
de 1 a 2 millones de lempiras. La diputada al Congreso, Maribel Espinosa, se refirió este viernes al pago de recompensas y la situación que enfrenta el general en retiro, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, al escribir en sus redes sociales lo siguiente: interesante, al parecer no hay criterios para fijar las recompensas para los procesados que huyen. Según la tabla, los demás son tratados igual a excepción del general Romeo Vázquez. Veamos, no fijan recompensas aunque anden prófugos los reconocidos narcos, lavadores de activos que salen en videos y son públicos, mareros, asesinos, violadores y asesinos de mujeres, violadores de niños y corruptos. ¿Cuáles son los criterios para dar recompensa por otros? En cambio, contra el general Romeo Vázquez, que también anda huyendo, le van subiendo la recompensa para su captura como espuma. Luego me hago las siguientes preguntas. ¿Cuál será la verdadera motivación para esa subida a la recompensa por su captura? ¿Será el más peligroso de los más buscados? Por la alta peligrosidad que representa el general Vázquez para la justicia hondureña. ¿Y quién califica tal cosa? Porque aunque prófugo, no le salió cobarde el hombre y los está desafiando públicamente de su escondite en las montañas. ¿Será porque no quieren que la voz del general le esté hablando a las Fuerzas Armadas para que mantengan el imperio de la Constitución y garanticen la alternancia en el poder mediante el ejercicio del sufragio? Realmente lo que quieren es acallar voces como la del general, que sostienen que han politizado la justicia en su contra. Lo que sí es cierto es que en la tabla son 500,000 la recompensa para los demás prófugos, pero para el general es de 2 millones de lempiras. Y sin embargo, eso no ha impedido que desde las montañas les grite que defenderá la democracia. Mira, yo intento ser justo. Romeo Vázquez, el general Romeo Vázquez, yo me acuerdo, antes del golpe, cuántas visitas hizo personalmente a mi oficina para decirme, ayúdeme a que los políticos resuelvan ese problema que tienen, porque llegado el punto crítico, las Fuerzas Armadas no será para atrás. ¿Cuántas veces Romeo me vino a pedir y muchas veces se enojó conmigo? Yo no soy culpable, le digo, de esto. Es un problema político. Pues dígale a esos políticos que resuelvan en la civilidad y en el consenso, en las negociaciones, ese problema que tienen. Porque si llega el punto de inflexión, no se puede echar para atrás las Fuerzas Armadas. Ese general que hoy andan buscando por 2 millones de lempiras, me lo decía, trató de evitar el golpe de Estado. Ese general que lo están tratando como el peor delincuente. Sé que no le imputan el delito por el golpe, sino por la muerte de Isis Obed y otra persona en el marco de las manifestaciones del pueblo hondureño. Eso tiene que dirimirse por la justicia. Pero da la impresión, y lo digo con mucho respeto y convicción, que lo están persiguiendo por el golpe de Estado. Golpe de Estado que tenemos que decirlo, que se consumó cuando capturaron a Mel Zelaya por orden judicial y no judicializaron su causa, sino que arguyeron estado de necesidad y las Fuerzas Armadas lo tuvo que sacar del país. Pero debo decirlo y que quede constancia, Romeo Vázquez Velázquez, fuera del delito que le está imputando el Ministerio Público, antes de que se produjera el golpe, muchas veces vino a mi oficina, siendo jefe del Estado Mayor Conjunto, me invitó a reuniones fuera de mi oficina para decirme, pida usted a través de su medio, a través de sus programas, que resuelvan por la vía civilizada y política ese conflicto que se tienen los liberales. Porque si llega el momento de inflexión, las Fuerzas Armadas no se echará para atrás. Ese hombre que están buscando como delincuente,
porque no quiso ser exhibido en una captura y que ahora está enviando esos mensajes, no sabemos desde qué lugar intentó evitar el golpe de Estado en Honduras. Y fue amigo de Mel, y muy cercano a Mel, y muy cercano a Mel, y muy cercano a Mel. Son estas cosas que la gente ahora en Honduras está tratando de analizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me dicen, cuando pregunto, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué no atendió la citatoria? Porque no quiso ser un trofeo político del actual gobierno. Esa es la respuesta que recibo. Pero lo que yo tengo que decirle a Honduras es que intentó por todos los medios de evitar el golpe de Estado ante el conflicto que vivían los liberales y que vivía el país. Pero no se pusieron de acuerdo los políticos. Al final hubo una resolución judicial, un fallo, captúrenlo. Amel, que era presidente, lo capturaron las Fuerzas Armadas y después, sabiendo los riesgos que implicaba tener a Amel, se la arguyeron que por estado de necesidad lo sacaron al país. Ahí se consumó el golpe de Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. Me parece que son lógicas y oportunas las preguntas que se hace la diputada Maribel Espinosa. Y lo digo sin miedo. Y lo digo con la convicción de que lo que digo fue lo que particularmente viví en esa época cuando Romeo intentaba y trató por todos los medios de evitar el golpe de Estado que al final no se pudo lograr. En otra información, este viernes la supervisora de tribunales, Sandra Rodríguez, reveló que abrió expediente contra el juez Plinio Consuegra, quien conoció la audiencia inicial de los generales en condición de retiro, Romeo Vázquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, por la muerte del joven Isi Obed Murillo en julio de 2009, porque presuntamente en esa audiencia se cometió yerro jurídico y se procede a una sanción administrativa. En ese sentido, el togado Consuegra dijo estar sorprendido por esta determinación y justificó que mantuvo su independencia judicial en la audiencia inicial cuando emitió la resolución de dictar arresto domiciliario a los imputados. El juez cuestionó que se está cometiendo prevaricato al abrirle un expediente porque intentan despedirlo de su cargo y alertó que de aquí en adelante todos los jueces van a tener el mismo problema si no se apega a los intereses de particulares. De manera oficiosa, actuando en apego a lo que establece el reglamento de los juzgados y tribunales, se iniciaron las investigaciones correspondientes, las que han concluido y se ha remitido para el proceso disciplinario y verificar si procede o no la sanción de mérito. Efectivamente, se realizó una investigación y en la que, ante irregularidades, no sobre la decisión adoptada del juez. Y es importante aquí aclarar que la independencia judicial de la que gozan los jueces y juezas se respeta y tampoco se pretende influenciar las decisiones que estos adoptan. Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral, fue trasladado este viernes desde el Centro Penal de Támara hasta los juzgados de La Granja, donde compareció a una audiencia inicial acusado por la violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude, por el traslado de las maletas electorales en las elecciones internas en el mes de marzo. Sin embargo, en horas de la tarde-noche, el juzgado en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente suspendió la audiencia y continuará el próximo lunes 7 de abril para dictar la resolución. Este día, pues, esta audiencia ha sido suspendida para continuar el próximo lunes 7 de abril a las 8:30 de la mañana, donde el juez estará dictando una resolución, ya sea un auto formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva, un auto formal procesamiento con medidas o un sobreseimiento provisional o definitivo. Todo depende de los medios de prueba que aporten las partes procesales. A 4 días de la declaratoria oficial de las elecciones primarias e internas de marzo, aquí ya están pensando en la declaratoria, los ojos están puestos en el Consejo Nacional Electoral, sometido a presiones internas y externas, pero con la esperanza que ese paso que falta en el cronograma electoral dará certidumbre que habrán elecciones generales. La fecha de la declaratoria coincide con la presencia de altos dignatarios en el marco de la cumbre de la CELAC, donde Honduras debe enviar un mensaje de calma ante tanta polarización política, indican los analistas.
En medio de la agitada marea electoral, la estabilidad democrática del país pasa por el CNE y el compromiso de sus 3 consejeros por garantizar el cumplimiento del cronograma electoral, que contempla la declaratoria oficial de resultados para el próximo 8 de abril, insiste este analista. Lo más importante es que tengamos una declaratoria porque ahora nuestra mirada tiene que estar en noviembre. Y es importante esta declaratoria porque a partir de esta declaratoria empieza ya a correr el cronograma y el tiempo es impresionantemente corto, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que el pueblo hondureño ratificó el 9 de marzo que quiere elecciones, que quiere fortalecer la democracia y que en noviembre nosotros tengamos elecciones. No se puede evitar que ciertos actores políticos con vocación antidemocrática tengan planes de entorpecer el proceso, así que solo queda demandar el cumplimiento de la ley y la Constitución, enfatizó Martínez, aunque la declaratoria prácticamente coincide con la cumbre de la CELAC a desarrollarse en Tegucigalpa, recuerda este experto electoral, para quien la presencia de la comunidad internacional obliga a los 3 consejeros del CNE a enviar un mensaje de calma que reduzca la sensación de polarización. Presidentes de izquierda de los países más importantes, particularmente Brasil, México, Colombia. Hay que recordar que esta izquierda latinoamericana es exigente en los atributos democráticos que esperan tener, lo vimos en su momento con Venezuela. Y creo que Honduras también intentará mandarle un mensaje a la comunidad internacional de que vivimos en un país con estabilidad democrática. Creo que ese elemento puede persuadir e influenciar para que la declaratoria se pueda dar con normalidad. Pero en la oposición política siempre mantienen sus reservas, puesto que no descartan la posibilidad que en los próximos 4 días que separan de la declaratoria de elecciones del martes, el partido oficialista queme su último cartucho para terminar lo que empezaron el 9 de marzo. Posiblemente se vaya a dar ahí algún tipo de distractor, algún tipo de un requerimiento, una persecución. Usted sabe que el partido de gobierno ahorita se ha beneficiado de los distractores políticos para beneficiarse del caos. Ya no debería haber justificaciones porque la mayoría de actas revisadas en escrutinio especial están divulgadas. Así que solo queda esperar la firma de los 3 representantes del órgano colegiado, pese a que el miembro de Libre dejara sus intenciones en el aire. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emitió hoy las observaciones preliminares derivadas de los principales hallazgos realizados durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. En dicho informe se destaca como crucial que la declaratoria de personas ganadoras se dé a más tardar el próximo 8 de abril y se deduzcan responsabilidades a los responsables de los hechos ocurridos el día de las elecciones primarias e internas. El día de las primarias, el CONADE desplegó 162 observadores a nivel nacional para constatar las diferentes etapas atinentes al día de los comicios. El CONADE constató graves y múltiples retrasos en la entrega del material electoral y por ende en la apertura de los centros de votación ubicados en el Distrito Central y en la ciudad de San Pedro Sula. En consecuencia, se generaron una serie de disturbios, conflictos entre votantes y simpatizantes de partidos políticos en los centros de votación, protestas, obstaculización de carreteras y otras múltiples formas de inconformidad expresadas por la ciudadanía. Dice el informe que si bien el CONADE reconoce el esfuerzo de las autoridades electorales para implementar nuevas tecnologías que faciliten el ejercicio del sufragio y reduzcan potenciales actos de corrupción o fraude, la implementación de estas medidas necesariamente debe acompañarse de procesos rigurosos de capacitación y pilotajes, así como planes preestablecidos de contingencia para abordar inmediata y efectivamente cualquier inconveniente derivado de su uso. Otros hallazgos se incluirán en el informe final. Firmes y unidos, un grupo de ciudadanos cumplen 15 días con la vigilia cívica por la democracia en el distrito hotelero de la capital. Esta tarde-noche se unió la consejera presidenta del Consejo Electoral, Cosette López, quien aseguró que pronto se entregarán todos los resultados de las elecciones primarias para consolidar la declaratoria el próximo martes 8 de abril. Por supuesto,
brindar esa declaratoria que tanto ha luchado por tener el pueblo hondureño. Ellos se quedaron en las urnas hasta las últimas horas y a las primeras horas del día siguiente y estamos trabajando para entregarles los resultados de esa jornada electoral que tanto nos costó a todos y nos sigue costando. El escrutinio está a punto de finalizar, vamos por etapas, los diferentes partidos. Ya ahora está terminando el Partido Liberal, solo queda un asunto relacionado con impugnaciones y pronto estaremos dando los resultados finales. Todos han sido testigos a lo largo del tiempo, el sistema de divulgación ha estado disponible con mucha transparencia para poder hacer las verificaciones. También se han dispuesto todos los recursos administrativos para que puedan hacer uso de ellos. Y en ese sentido estamos pues ahora a punto de dar la declaratoria con la finalidad de que conozcan fielmente los resultados de lo que fue depositado en la zona. A esta velada también se sumó el pastor Evelio Reyes exigiendo que se respete la institucionalidad y en apoyo a los concejales José López y Ana Paola Hall. Como ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino el deber de sacar la cara y de hacernos presentes donde las circunstancias lo demanden a favor de Honduras, a favor de sus leyes, a favor de su institucionalidad. Si no hay orden, si no hay ley, todos vamos a perder o ya estamos perdiendo. Por eso estamos aquí y vamos a defender hasta lo último y vamos a consagrarnos a esta tarea porque la patria ahora demanda de todos sus hijos. El coronel Miguel González Quiñones, agregado militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, informó durante una exposición sobre las lecciones aprendidas durante las elecciones primarias e internas 2025 desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras, que formarán parte de la observación internacional de cara a los comicios de noviembre. Seguimos aprendiendo y sé que vamos a estar, como ustedes me dijeron, ya para elecciones en noviembre de observadores por ahí por diferentes escuelas. Como usted dice, la puerta está abierta siempre. Yo sé que no tiene dicha, no se le sospecha eso en nuestro país. Nosotros agradecemos en general por todo ese que usted y yo hablamos mucho frente a frente siempre. Eso nosotros no andamos ni por teléfono ni por chat, siempre cara a cara y hablarnos con la verdad. Eso es importante. Muchas gracias nuevamente y espero que, como dije, que tenga un proceso de aprendizaje. ¿Tiene cuánto? 9 meses, prácticamente, 6, 7, 8 meses por ahí para llegar a eso. Yo sé que lo van a lograr y vamos a estar ahí al pendiente. Muchas gracias. González indica que nunca habrán elecciones perfectas, puesto que siempre algún partido político en oposición o la misma prensa saldrá a decir algo, pero que la imagen de las Fuerzas Armadas debe ser cuidada y garantizar elecciones transparentes para que los ciudadanos se sientan orgullosos de las Fuerzas Armadas. Y sobre los incendios forestales que abaten sobre todo el Distrito Central y el resto del país, les actualizamos la información. En Honduras, 250 incendios consumen más de 8.000 hectáreas de bosque, según el Instituto de Conservación Forestal, siendo Francisco Morazán el departamento más afectado. En esta semana se reportaron siniestros de gran magnitud en la comunidad de La Ciénaga en Santa Lucía, otro en la salida oriente del Distrito Central en Triquilapa y sus alrededores. Ambos ya fueron controlados, pero uno permanece activo en la montaña El Hisopo, salida al sur de la capital. Solo esta semana se han combatido cerca de unos 12 incendios en el Distrito Central. Hay unos de mayor magnitud, de mayor impacto, como el que sucedió en Santa Lucía, en el otro sector Mololola, y el que sucedió el día de ayer entre Triquilapa, Villavieja. El Cuerpo de Bomberos atiende un promedio de 5 incendios forestales diarios, solo en el Distrito Central, y lo que más llama la atención de los expertos es que estos se dan en los mismos lugares que años anteriores. Porque ya se siente que la madre tierra, la naturaleza ya se está viendo afectada con este tipo de situaciones de incendios forestales, como usted apuntaba, que se están dando reiterada, todos los años se repite esta misma historia. Ante esta situación, autoridades ya tienen elaborado un informe que será remitido al Ministerio Público con la esperanza que se tomen acciones legales contra los supuestos pirómanos para evitar que estos hechos se repitan. Al Ministerio Público, donde sabemos que hay una intención de parte de las personas que ocasionaron o la persona que ocasionó el incendio forestal de degradar o desaparecer el bosque, de afectar el bosque, y está la evidencia, está el punto de ignición, está el lugar donde inició el incendio forestal, la hora.
Las autoridades han advertido que la amenaza de incendios forestales sigue latente y a pesar de los esfuerzos de reducción de vulnerabilidad, los riesgos persisten. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles este mapa NASA que nos sigue mostrando cada 24 horas cómo en el territorio nacional aparecen más puntos rojos, más focos de calor, muchos incendios forestales en este momento. ¿Y sabe qué? Usted que se da la tarea, algunos que son pirómanos y que les encanta ver el fuego, bueno, cada vez que hacen eso, el que más sufre es el suelo, que es la base de nuestra alimentación, la base de la biodiversidad. Para que la naturaleza forme 1 centímetro de suelo fértil se necesitan entre 500 y 600 años. Y después de un incendio forestal, todo eso queda degradado, lo perdemos. Así que hay que pensar en eso. Bueno, tenemos para este fin de semana condiciones bastante cálidas sobre el territorio hondureño. Están rotando los sistemas de alta presión. Sin embargo, tenemos posibilidades para la próxima semana, al día martes, que nos impacte este frente frío. Todos los modelos meteorológicos nos están apuntando a que el frente frío llegará hasta Centroamérica. Para el día domingo se aproximará sobre la península de Yucatán, el lunes avanzará un poco más y el martes ya lo tendremos sobre el litoral caribe hondureño y nos trae abundante lluvia para la costa norte, así que principalmente el departamento de Cortés debe prepararse para esa precipitación que puede superar en 48 horas los 230 milímetros. Pero no será para el fin de semana, hay que esperar un poco la otra semana, porque para este fin de semana la condición es bastante seca, repito, y las temperaturas sofocantes sobre el territorio nacional. Aquí está la proyección que estamos haciendo para el día martes, miércoles de la próxima semana, con la llegada del frente frío, la zona de impacto, el norte de Cortés y el norte del departamento de Atlántida, dejando esa precipitación. Lo que sí vamos a tener para este fin de semana es un oleaje que no da tregua, se ha mantenido elevado durante los días anteriores y se mantendrá elevado para sábado y domingo, alcanzando los 4.7 metros en horas de la noche, la altura máxima en el litoral caribe y normal a la salida del Golfo de Fonseca en 1.6 metros, con temperaturas que ya les he adelantado que irán subiendo en el transcurso de este fin de semana y nos encontraremos con 40 grados en el sur, 32 y 34 en el centro, 37 en la parte norte, temperaturas similares de 37 en puntos del occidente, 33 y 31 en la región oriental con índice ultravioleta disparado a 14. Tómalo en cuenta y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. Los resultados del Partido Nacional, que se posiciona como el más votado en las elecciones primarias, no dejan de sorprender al director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, para quien queda evidenciado que el elector hondureño sigue marcado por un sentido común políticamente conservador. De acuerdo a Irías, a pesar de sus avances, el Partido Libertad y Refundación no termina por consolidarse como una fuerza mayoritaria y hegemónica frente al bipartidismo. Mientras los políticos no saquen sus manos del nombramiento de magistrados y jueces, la corrupción y la falta de independencia en el Poder Judicial seguirán siendo un obstáculo significativo para el acceso a la justicia, según la más reciente investigación del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, presentado este viernes. Si tenemos magistrados que su independencia por estos hechos de cómo son nombrados, pues está muy comprometida, pues evidentemente, como el Poder Judicial funciona de manera vertical, esta presión y este funcionamiento se replica en los diferentes niveles. El estudio titulado Percepción de los profesionales del derecho sobre la corrupción en el sistema judicial de Honduras también concluyó que la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el nombramiento de jueces y magistrados debilitan la imparcialidad de las decisiones judiciales. Mientras la elección de los magistrados a la Corte Suprema siga siendo de la forma actual, que siga siendo en el seno del Congreso Nacional, siempre vamos a tener un producto político, por decirlo de alguna manera, y que esto va a estar siempre en detrimento de lo que es la administración de justicia. Al respecto, este magistrado admitió la necesidad del fortalecimiento de algunos mecanismos que les permitan un accionar totalmente independiente. Sobre todo lo que tiene que ver con los altos cargos del Estado, pues evidentemente hay un marcado tinte político. Aquí lo importante es que estos mecanismos puedan ir mejorando, de tal forma que para el caso en el Poder Judicial podamos crear mecanismos
que no impidan que los jueces y magistrados seamos independientes. Y sobre los señalamientos de corrupción, aseguró el fuerte compromiso del Poder Judicial para sancionar este delito. No vamos a tolerar que ninguna persona cometa actos de corrupción, porque eso afecta no solo al Poder Judicial, sino que a las personas también y socavan el sistema democrático del país. El estudio del CESPAD destacó que un Poder Judicial independiente es fundamental para asegurar que toda la ciudadanía, incluidas las minorías, tengan acceso a sus derechos inalineables, lo que debería obligar al gobierno a hacer cumplir la ley, fundamentar jurídicamente sus acciones y, sobre todo, evitar que intereses políticos interfieran con la justicia. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Trump abre posibilidades de negociar aranceles con los países si estos le ofrecen algo excepcional. Honduras debe negociar aranceles con Trump, empezando por eliminar trabas por las cuales le pusieron un gravamen del 10%, aconsejan expertos. Honduras con sus ojos puestos en el CNE para declaratoria final de elecciones. Consejera Cosette López reafirma compromiso y saluda vigilia por la democracia. Romeo Vázquez hace un fuerte llamado al general Roosevelt Hernández para que no entregue las Fuerzas Armadas a un grupo de políticos corruptos. Nuestra ruta TN5 lo traslada a la ciudad del Manto Blanco, cuna de nuestra cultura lenca.